¿Cómo están? Saludos, bendiciones. Les deseamos muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar dando el repaso de la lección. Hoy se titula Lección número 10, completos en Cristo. Eso significa que cuando no estamos en Cristo, no estamos completos. Solo estamos completos cuando estamos en Cristo Jesús. Pablo estaba en prisión escribiendo cartas a los colosenses, aunque no los conocía físicamente. Él tenía información, tenía conocimiento de que la iglesia estaban entrando falsas enseñanzas. Viene Pablo y les escribe a los colosenses y hoy vamos a estar nosotros estudiando para comprender todo lo que Pablo les escribió a los colosenses. Vamos a ver muchas cosas en esta ocasión. Vamos a iniciar con el día domingo, dice la sabiduría y el conocimiento de Dios. Sabemos que la sabiduría es Cristo Jesús. La sabiduría lo habla en los proverbios, es Cristo Jesús. Entonces, vamos a estar leyendo nuestras Biblias. Colosenses capítulo 2, el verso 1 al 4 dice así. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo también dice que en Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la sabiduría. Pablo estaba diciendo a la iglesia que deben de tener mucho cuidado para que las falsas enseñanzas, falsas doctrinas entren en la iglesia. En la parte final dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y les dice ciertas cosas, ciertas palabras para que la iglesia se mantenga firme. Dice, para que sean consolados, dice. Para que una iglesia esté bien, debe de estar confortada, unida y en un orden correcto para predicar y enseñar la palabra de Dios. Eso les dice Pablo, para que sepan, para que sean consolados sus corazones, que estén unidos en amor, dice, siempre con un entendimiento y un conocimiento de la palabra de Dios. Cuando una iglesia estudia la Biblia, enseña la palabra de Dios, automáticamente esta iglesia está en orden. Está en orden y no solo la iglesia. Nosotros conformamos la iglesia. Debe de haber un orden en nuestra vida personal. La vida personal de cada miembro debe de estar en orden. Para poder obtener la sabiduría y el conocimiento de Dios, lo podemos pedir a Cristo Jesús. Por eso el título dice completos en Cristo. Porque solo Cristo Jesús nos da la sabiduría y el conocimiento para entender su palabra y ponerlo en práctica. Y solo así no podemos nosotros enseñar falsas
enseñanzas, falsas doctrinas. Al contrario, vamos a estar enseñando las verdades bíblicas. Pasamos para el día lunes, Mateo capítulo 3, y vamos a leer, Mateo capítulo 3, verso 10, y vamos a leer Isaías 61, 3. Vamos a leer Mateo capítulo 3, el verso 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Isaías 61:3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La palabra de Dios es claro cómo nos explica estos versículos. Lo que Pablo quería decirle a los colosenses era que estén enraizados en Cristo, enraizados en la enseñanza de Cristo, el modelo que Cristo vino a enseñar, echar raíces en Cristo y crecer. ¿Qué es echar raíces en Cristo? ¿Qué es arraigados en Cristo? Practicar lo que hizo Cristo Jesús cuando estuvo aquí en este mundo. Por eso la Biblia nos compara a nosotros que somos árboles, que somos plantíos de Jehová, y debemos de aferrarnos a la enseñanza de Cristo. Así como una planta necesita nutrirse de la tierra donde hay vitaminas, se podría decir, donde hay buen abono, donde hay humedad, así también nosotros como humanos, como pueblo de Dios, comparados con árboles, con plantíos, también debemos de estar cimentados, enraizados en las enseñanzas bíblicas verdaderas, no falsos, no enseñanzas malas, sino bíblicamente. Tenemos que hacer árboles naturales, con una belleza original, no un árbol artificial, en donde solo es apariencia y nada es realidad. Solo es plástico, es falso. Nosotros debemos de hacer árboles originales, naturales. Los árboles artificiales solo hablan de filosofía, de tradiciones humanas, de cosas que no están o están escritos en la Biblia, pero le dan otra interpretación y lo enseñan erróneamente. Por eso nosotros debemos de estar arraigados y creciendo en Cristo según la palabra de Dios. El día martes, el título del día martes dice, clavados en la cruz. Dice el día martes, clavados en la cruz. Colosenses capítulo 2, el verso 11 al 15 vamos a leer. Dice así: en él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecho a mano, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
La parte final es muy problemático para muchas personas que estudian la Biblia. Primero dice, en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano. ¿De qué está hablando Pablo? No es la circuncisión física, eso ya no se hacía, sino que Pablo hablaba de la circuncisión no hecha a mano, es la circuncisión del corazón, de tener un corazón humilde, puro delante de Dios. Dice y también que nosotros fuimos sepultados con Él en el bautismo y Él perdonó nuestros pecados. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue bendición para nosotros. Pasaron tres cosas muy importantes en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz pasaron tres cosas. Uno, dice Colosenses capítulo 2, el verso 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es ese acta de los decretos? ¿De qué está hablando aquí? Muchas personas hablan del acta de los decretos de los 10 mandamientos. Pero claramente Pablo no estaba en contra de los 10 mandamientos, sino que más adelante confirma que la ley de los 10 mandamientos sigue en vigencia. El acta de los decretos está hablando de la ley ceremonial, no de los 10 mandamientos, sino de la ley ceremonial, donde está escrito todo lo que se debe de hacer en la ley ceremonial. Otra de las cosas que sucedió es, en el verso 15 se dice, y despojando a los principados y a los potestades, dice, y lo exhibió públicamente. Cristo Jesús con su muerte despojó el poder de Satanás, la autoridad que tenía sobre el mundo le fue despojado y fue exhibido públicamente delante de todo el universo la verdadera cara, el verdadero rostro de Satanás. Fue demostrado en la cruz del Calvario que lo que Satanás hacía era contra el mandato de Dios. Lo otro dice, y triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó. Con su muerte hubo triunfo para todo el universo. Despojó a Satanás, los exhibió públicamente y triunfó. Y sobre todo dice que anuló el acta de los decretos. Esas tres cosas pasaron en la cruz del Calvario, llevándonos con la muerte de Cristo el perdón de todos nuestros pecados. Dice, sombra o realidad el día miércoles. En Colosenses capítulo 2, el verso 16, 17 y 18, dice así. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este es el versículo que muchas personas sinceras que buscan a Dios les han enseñado erróneamente. Por tanto, dice Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida. Podemos comer de todo. O en bebida, podemos beber de todo. Por eso es que muchas personas comen la carne de cerdo, porque ahí dice, nadie os juzgue en comida. Eso dicen, eso les han enseñado.
o en bebidas. Pero aquí Pablo se estaba refiriendo a todo lo que se hacía en la ley ceremonial. También habla en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, que nadie los juzgue. Estos versículos usan muchas personas para enseñar que el día sábado ya no existe. Pero no, Pablo no se estaba refiriendo al día sábado, al día de reposo, al sabbat. No estaba refiriéndose a eso. Para eso vamos a estar nosotros explicando hasta donde podamos sobre la ley ceremonial. Vamos a ver un concepto sobre la ley ceremonial y dice así, más o menos una explicación. La ley ceremonial en la Biblia se refiere a los ritos, rituales y ordenanzas prescritas por Dios en el Antiguo Testamento para la adoración y la vida religiosa de los israelitas, siendo parte integral, dice, de la alianza entre Dios y su pueblo. Sacrificios y ofrendas incluían holocaustos, ofrendas de cereales y de paz por pecado y por culpa. Eran medios de expiación y adoración, simbolizando la necesidad de purificación y reconciliación con Dios. Pero todo eso ya no hace falta. Eso fue la ley ceremonial que fue clavado en la cruz, que es una sombra de la realidad en Cristo Jesús. Todo esto nos guiaba a Cristo Jesús. Pero ya Cristo Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, todo ese acta de los decretos, la ley ceremonial fue clavada en la cruz porque era una sombra de la realidad. Dice de fiestas y días santos. Se ordenaba de observar la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, donde se habla de los días de reposo, y las fiestas de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Todas estas conmemoraban eventos importantes de la historia de Israel. Pero todo esto era una sombra de la realidad. Todo lo que se hacía en estas fiestas apuntaba a Cristo Jesús. Y cuando ya Cristo Jesús vino y murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, dio cumplimiento a la ley ceremonial, al acta de los decretos. Vamos a hablar ahora del día jueves, mandamientos de hombres. Dice así, Colosenses capítulo 2, el verso 20 al 21 y 22, dice así. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Aquí vamos a hablar de mandamientos de hombres. Lamentablemente en esa época habían personas que todavía enseñaban la ley de los decretos, que las personas gentiles iban a ser salvos si cumplían todavía la ley ceremonial, ya cuando Cristo ya había muerto por nosotros, dando su vida en ofrenda por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y vienen estos hombres que exigían a la gente para que ellos no gusten, no toquen, no hagan nada, porque es pecado, porque no pueden salvarse. Solo le están enseñando doctrinas de hombres, no de la ley de Dios. Muchas personas, por ejemplo, actualmente
enseñan erróneamente la palabra de Dios a otras personas, pero erróneamente. Hay iglesias que en vez de practicar los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, tienen costumbres y tradiciones, y si no lo hacen, les dicen que se van a perder en sus pecados. Otras cosas que no están en la Biblia que exige a las personas que lo cumplen, que si no, no van a ser salvos. Pero nosotros ya somos salvos. Esos mandamientos de hombres no los necesitamos. Ya no necesitamos ahora la ley ceremonial. Ya cumplió su función, ya nos hace falta. Solo falta que practiquemos los mandamientos de Dios. Que les enseñemos a las personas los mandamientos de Dios. Que lo que fue clavado en la cruz fue la ley de los decretos, hablando de la ley ceremonial, de todos los pasos que conlleva a la persona al perdón de sus pecados. Yo tengo pecado, debo de presentarme ante el sacerdote, llevar un cordero de 1 año sin manchas puro. Todo eso fue clavado en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros para pedir el perdón de nuestros pecados nos hincamos, pedimos perdón a Dios directamente, ya no llevamos un cordero. Esa ley ceremonial habla también los días de reposo, está hablando de las fiestas que se realizan en ese año. Son fiestas muy importantes para el pueblo judío. Nosotros ya no practicamos, ya no celebramos esas fiestas de los días de reposo. Los 10 mandamientos dice que el 4º mandamiento, el día sábado, sigue siendo santo y bendito, y no debemos de trabajar el día sábado, sino que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es para Jehová tu Dios. Y eso Pablo lo afirma, lo ratifica en sus más libros que ha escrito. Para que no nos engañe, para que nosotros no estemos aprendiendo doctrinas, mandamientos humanos, debemos de desechar las falsas enseñanzas, pedir sabiduría y conocimiento y estar enraizados en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Solo así nosotros crecemos como personas, crece nuestra iglesia para honra y gloria de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.